Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Soy su presentadora, Paola Hernández. Hoy es viernes 5 de enero y aquí están las noticias más destacadas de la semana. La secretaria de Estado de Maine, Gina Bellows, ha descalificado al expresidente Donald Trump de la papeleta de las primarias presidenciales de Maine, citando su rol en los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero del 2021. Maine se une a Colorado como los dos estados que han excluido a Trump de la papeleta de las primarias, citando una sección de la 14ª enmienda que prohíbe a los candidatos aspirar a un cargo si participaron o ayudaron a una insurrección. Se espera que el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudie una impugnación de la decisión de Colorado. Los republicanos de Maine y de todo el país criticaron la decisión de Bellows. Trump se enfrenta a múltiples causas penales mientras busca la nominación republicana a la presidencia, relacionadas con la interferencia electoral, el presunto manejo indebido de documentos clasificados y más. En 2024, una de las principales prioridades de los defensores de la inmigración en Maine es la creación de la Oficina de Nuevos Estadounidenses a nivel estatal, destinada a ayudar a los inmigrantes a incorporarse al mercado laboral. Más de 12 estados cuentan con oficinas similares y el año pasado la gobernadora de Maine, Janet Mills, ordenó a su administración que se unieran a ellos, citando el objetivo del estado de atraer a 75,000 nuevos trabajadores para el 2029. La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine dijo que quiere que la nueva oficina recopile datos fiables sobre las comunidades de inmigrantes, incluida información demográfica, un inventario de competencias profesionales y un mecanismo para seguir el progreso de las familias y las personas a través del proceso legal de solicitud de asilo. La Oficina de Innovación Política y el Futuro del Gobernador tiene la orden de presentar un plan para la nueva oficina antes del 19 de enero. En Portland, 15 mujeres inmigrantes sin hogar y sus hijos han encontrado cobijo y apoyo a través de un nuevo programa de alojamiento transitorio. Ubicado en un antiguo convento, el programa se puso en marcha el verano pasado, cuando los hospitales locales y los grupos de defensa de los inmigrantes observaron un alarmante aumento del número de mujeres inmigrantes embarazadas sin hogar. El programa permite a las nuevas madres vivir en el antiguo convento durante aproximadamente un año, recibiendo clases de inglés, educación para padres y ayuda para desenvolverse en el sistema sanitario. El programa está financiado por el Estado y organizaciones filantrópicas privadas. Los grupos que lo gestionan dicen que esperan que sirva de modelo para otros proyectos similares. Las autoridades sanitarias del Estado instan a los habitantes de Maine a vacunarse contra el COVID-19, una nueva variante del virus que se propaga por el noreste. Los casos se han disparado en Maine, donde se han registrado más de 1,000 nuevos casos por semana desde principios de diciembre. Durante el verano pasado, en su punto más bajo, Maine solo registraba unos 100 casos nuevos por semana. El CDC de Maine dijo que la nueva variante parece ser más transmisible, pero que la última vacuna COVID-19 parece ser eficaz contra ella. Este ha sido Maine Public News Connect. Hasta la próxima. Gracias a nuestros excelentes socios comunitarios por apoyar y contribuir a este programa. Maine Public News Connect se ha hecho posible gracias a colaboradores individuales y fundaciones por todo Maine, como también a Q y Patricia Yuen, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, Maine Housing e IDEX. Maine Public News Connect es posible gracias a Q y Patricia Yuen, comprometidos a conectar las diferencias culturales en nuestras comunidades. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com.
Si tiene dificultades financieras debido a COVID-19, el Fondo de Asistencia para Propietarios de Viviendas de Maine puede brindarle el apoyo que necesita. Ayuda federal gratuita para costos de vivienda pasados o presentes. Aplique hoy y mantenga a su familia a salvo y a su hogar seguro. Puede comparar planes y obtener ayuda financiera para reducir sus costos en coverme.gov, un recurso para encontrar un seguro de salud que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.